Dios les bendiga en esta mañana. Continuamos con la primera epístola de Pedro, y estamos en el capítulo 1 y el versículo 3. Dice así: partícipes de la naturaleza divina. Bien, perdón, estaba en segunda. 1:3, dice una esperanza viva, es el título. Bien, hemos visto en los primeros dos versículos de este capítulo 1 y este libro de de Pedro, una salutación, un saludo, pero vimos que pareciera ser un simple saludo, ¿cierto?, de una carta que va dirigida a los expatriados, pero vemos que en ese saludo y en esos primeros versículos nos muestra una gran doctrina, ¿sí?, como es la doctrina de la elección. Nos muestra también la doctrina del Espíritu Santo, de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y vemos que hay otra doctrina más en estos versículos. Entonces el libro de Pedro es algo maravilloso, sobre todo la porción que vamos a ver hoy es de mucha esperanza para nosotros, es de mucha alegría, y quiero que estemos atentos, ¿sí? Porque a veces no dimensionamos lo que somos en Cristo. A veces no dimensionamos nuestra herencia celestial que tenemos y que desde ya somos partícipes, sino que a veces nos enfocamos más en nuestras aflicciones temporales, en los problemas que padecemos, pero a veces no necesitamos esa palabra de aliento, de esperanza, para que en todo momento pongamos nuestra mirada verdaderamente donde está nuestro tesoro, donde está nuestra herencia. Y vamos ahí al versículo 3, capítulo 1, versículo 3, dice una esperanza viva. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Bien, allí en ese versículo nos está hablando de muchas cosas. Primeramente vemos que el apóstol bendice al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y es lo que nosotros también debemos hacer, bendecir a Dios. En el libro de los Salmos hay uno que dice: mirad, bendecid a Jehová, vosotros los hijos de Dios. ¿Sí? Entonces nosotros como hijos de Dios debemos de bendecir siempre su nombre. En nuestra boca no debe haber palabra de maldición, sino palabra de bendición, y mucho más cuando hablamos de nuestro Padre Celestial, el Dios que todo lo puede, el Dios creador de todo lo que existe. Y vamos a ver cuáles son las razones por las cuales debemos bendecir, y cuál fue la razón de que el apóstol Pedro se sintiera tan agradecido y decidiera expresar esta enorme bendición para el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Entonces, ¿cuál es la razón de nosotros bendecir a Dios? Que nos hizo renacer según su grande misericordia. Dice la Biblia que la misericordia de Dios es para siempre. Y dice: tendré misericordia de quien yo tenga misericordia. Es decir, no es algo que nosotros pedimos, que nosotros deseamos, sino que es Dios el que pone en cada uno de nosotros la misericordia. Eso es lo que nos enseña la Biblia, que Él tiene misericordia de quien Él quiere. ¿Y por qué lo hace? No lo sabemos. Él en su soberanía tiene misericordia de quien Él quiera. Así lo dice la palabra de Dios. Él en su soberanía, en su majestad, Él tiene misericordia, y Él tuvo misericordia de nosotros, y dice que no es pequeña, dice es gran misericordia. Y en el libro de los Salmos nos dice que alabemos al Señor porque su misericordia es para siempre. Bien, y dice que según su grande misericordia nos hizo renacer, ¿sí? En otras palabras está diciendo que nos hizo nacer de nuevo. Renacer es nacer de nuevo, el nuevo nacimiento, el milagro de nacer de nuevo, es decir, nacer de arriba, nacer del cielo, no pertenecer a esta tierra, sino pertenecer a Cristo, a Dios, a la salvación.
Entonces tengamos en cuenta algo, no somos nosotros los que un día decidimos seguir a Cristo. Sí, no somos los que un día decimos yo quiero nacer de nuevo, yo lo deseo. Sí, está bien, pero Dios primeramente fue el que puso ese deseo en nosotros. Fue Dios el que nos eligió a nosotros. Ya lo habíamos visto en el capítulo, en el versículo 2. No fuimos nosotros los que elegimos a Dios, sino que Dios nos eligió a nosotros. O sea que todo esto del nuevo nacimiento, de nacer de nuevo, de ser parte de la familia de Dios, no es algo de nosotros, no es algo que haya nacido en nuestro corazón. No, el buscar a Dios, el seguir a Dios no es de nosotros, es Dios quien lo puso en cada uno de nosotros. Él fue el que nos hizo renacer, el milagro de nacer de nuevo, pasar de muerte a vida, es algo que lo hizo solamente Dios. Por eso dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Así es de que cuando nosotros invitamos a una persona para que haga la oración de fe, no es que esa persona dijo, ay, sí, yo decido seguir a Cristo en este momento. No, fue algo que Dios ya había preparado de antemano. Fue algo que ya estaba en el corazón de Dios. Eso es solamente producto, digamos, de la evangelización, pero ya estaba en los planes de Dios de que ciertas personas aceptarían, como lo hemos dicho antes. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? No lo sabemos. Recordemos que nuestra mente finita no nos permite saber, ¿sí? el por qué Dios nos eligió. Hay una alabanza muy bonita que dice, ¿quién soy yo para que tú me hayas amado? O sea, ¿qué vio Dios en nosotros para amarnos tanto, para elegirnos para tan grandes cosas? No lo sabemos, solo sabemos que es su gran misericordia. Bien, y dice, renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Mire, tanto que explicar en un versículo. Dice, ¿para qué nos hizo renacer? ¿Cuál es el motivo de nosotros haber nacido de nuevo y estar en los caminos de Dios? Tenemos una esperanza viva. Sí, hay una esperanza que está viva y que además se fundamenta en la resurrección de Cristo. Ese es el fundamento de nuestra esperanza. Es decir, es una esperanza que tiene vida, no es algo que es perecedero, no, es una esperanza viva. Pero ¿para qué nos hizo renacer? Para la esperanza viva ¿de qué? ¿De qué dice allí? Dice, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Es decir, que nuestra esperanza no se basa en un hecho aislado, en un hecho que no es comprobable, no. Nuestra esperanza viva se basa en la resurrección de Cristo. Este es el fundamento de nuestra esperanza, por eso está viva. Mire, cuando el Señor llama a los discípulos y ellos dejan de hacer lo que hacían, Mateo era recolector de impuestos, Andrés, Simón, ¿cierto? Juan, ellos eran pescadores, ellos dejaron lo que estaban haciendo para seguir a Cristo, ¿cierto? Para seguir a Jesús y ser parte de ese ministerio. Pero cuando Jesús muere, dice la palabra que ellos habían vuelto nuevamente a retomar esas actividades, ¿sí? Ellos volvieron nuevamente a pescar. Cuando Jesús resucita, se le aparece a Pedro también. Y cuando ya Pedro, todos sabemos lo que hizo Pedro, ¿cierto? Es un momento muy, muy doloroso en la vida de Pedro, que fue cuando negó al Señor, y vemos que él lloraba amargamente luego de saber todo esto. Pero luego de eso, nosotros vemos que cuando ya el Señor Jesús resucita y le pregunta, Pedro, ¿me amas? Le hace la pregunta que si lo amaba, y Pedro realmente ya amaba al Señor. Sí, ya cuando ve la resurrección, vuelve nuevamente al camino. Ya el Señor le hace el llamado a no solamente ya no ser más pescador de peces, sino pescador de hombres, pescador para Cristo, ¿sí? Para muchas almas, y así fue. Con la predicación de Pedro se convirtieron miles de personas. Entonces ese fue el ministerio. Pero ¿qué tuvo que ocurrir primero? La resurrección de Cristo y luego la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Estos dos hechos importantísimos tuvieron que ocurrir antes de la transformación
del apóstol Pedro. Sí, antes era Pedro el que hacía las cosas así alocadamente. Sí, ese era el Pedro de antes, el que no meditaba, el extrovertido, el imprudente, ¿cierto? Pero ya luego vemos al apóstol Pedro que ya nos está hablando de las grandezas, de la gloria que él experimentó. Recordemos que Pedro fue testigo de primera mano de lo que el Señor hizo, del ministerio de Cristo, junto al apóstol Juan y todos los apóstoles, todos los discípulos. Ellos fueron testigos oculares de primera mano de lo que el Señor hizo. Entonces aquí vemos, ya nos habla también a nosotros. Dice, entonces recordemos siempre eso. Nosotros, nuestra fe, nuestra esperanza está fundamentada en la resurrección de Cristo. Si hay algo en lo que nosotros podemos estar seguros y confiados, es en que Cristo resucitó. Este fue el primer triunfo que vemos de Cristo, ¿sí? Su muerte fue un triunfo, pero el verdadero triunfo fue cuando resucitó, cuando venció la muerte, cuando Dios le levantó de los muertos. Bien, versículo 4. Dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Bien, mire, todo esto tiene una secuencia, tanto el 3 como el 4. Dice, ¿para qué? O sea, ¿cuál es nuestra esperanza viva? Una herencia. Para una herencia incorruptible. O sea que el motivo de nuestra salvación que vamos a recibir es una herencia incorruptible. ¿Qué significa eso? Y nos habla de tres partes, de tres cosas de nuestra herencia. Dice incorruptible, es decir, que no se puede corromper. Mire, las cosas naturalmente se envejecen. Si uno compra una casa, un carro, un vestido, lo que sea, cualquier objeto, todo eso tiene su tiempo. Así uno no use las cosas y uno las guarda en algún lugar, las cosas se van desgastando, se van rompiendo, la polilla, los contaminantes, bacterias, virus, todo se encarga de la descomposición natural de las cosas, ¿sí? Las cosas tienen naturalmente una descomposición, una caducidad, ¿cierto? Y aquí, con las cosas, todo esto ocurre con las cosas que podemos ver, ¿sí? Que son corruptibles. Pero nos está diciendo que nuestra herencia es incorruptible, ¿sí? Es decir, no es algo que se va a corromper, no es algo que se va a desgastar, no es algo que se va a dañar. Dice incorruptible, incontaminable, ¿cierto? Dice incontaminada. Es decir, no hay virus, no hay bacterias, no hay nada que lo pueda contaminar. Sí, aquí, como les decía, sí las cosas se contaminan. Podemos dejar por la presencia, miren, estamos rodeados de virus, de bacterias, de enfermedades, de cosas que contaminan, pero allá en los cielos nuestra herencia no puede ser contaminada. Y dice además inmarcesible. ¿Qué significa esa palabra inmarcesible? Que no se marchita, ¿sí? Que no caduca, que no se extingue, que no se desvanece. Es decir, que esa es nuestra herencia, es algo seguro. Entonces esas tres palabras importantísimas, que en otras palabras, ¿qué está queriendo decir? Que es indestructible. No se acaba. ¿Sí? Es indestructible, no se acaba, nada la puede destruir, ni el pasar de los años, nada lo puede hacer. Dice que las cosas acá en la tierra, el óxido, ¿cierto? La polilla y el orín. El orín es el óxido, ¿no? Corrompen acá las cosas. Pero dice la Biblia, no hagamos tesoros aquí en la tierra donde esas cosas pueden dañar y corromper. Que nuestra herencia, nuestro tesoro esté allá. Además dice el final del versículo 4, reservada en los cielos para nosotros, para vosotros. ¿Qué significa reservado? Bien guardado, bien custodiado. O sea, está siendo protegida. Nuestra herencia es algo protegido. Aquí en la tierra, muchos pueden haber recibido una herencia, ¿sí? Y esa herencia puede ser para conflictos, puede ser para problemas, o muchos han intentado, cuando ya van a recibir la herencia, resulta que la casa se quema, que la casa tiene humedad, y al final la herencia se va como desvaneciendo y al final no queda mucho de esa herencia. Pero no pasa así con nuestra herencia.
que dice que Dios protege nuestra herencia bajo vigilancia constante. Exacto, es decir, está bien guardada, ¿cierto? Está bien reservada en los cielos. Entonces, aquí en la tierra nada es seguro. Aquí en la tierra los ladrones pueden robar, ¿cierto? Aquí en la tierra no hay nada seguro. Hoy puede ser de un dueño algo, mañana puede ser de otro. O sea, no hay nada seguro en la tierra. Pero en el reino de los cielos nuestra herencia está bien guardada. Versículo 5. Dice al final del 4, reservada en los cielos para vosotros. O sea, esa herencia es para ustedes, para los que me están escuchando. Dice, para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Es decir, si nota algo, si nota que usted también está siendo guardado. Amén. No solo nuestra herencia está guardada, está custodiada en los cielos, sino que nosotros también aquí en la tierra somos guardados. Dice la Biblia que nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios. Ni tribulación, ni angustia, peligro, hambre, desnudez, muerte. O sea, no existe nada. Ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor de Dios. Si hemos sido escogidos para salvación, debemos tener la seguridad de que nada nos va a separar del amor de Dios. Nada, dice la Biblia que Jesús nos tiene en su mano y nadie nos puede quitar de allí. Nadie nos puede, o sea, si el Padre nos puso ahí en su mano, ni las aflicciones temporales, ni las enfermedades, sin una enfermedad grave, que un cáncer, ya con esto me aparto del Señor, no, nada nos puede separar del amor de Cristo. Dice la palabra que nosotros estamos siendo guardados por Él. Ahí lo dice claramente. ¿Qué es lo que nos guarda a nosotros? El poder de Dios. Amén. Ahí lo dice. Sois guardados por el poder de Dios. El poder de Dios nos guarda. Guarda nuestra vida, guarda nuestra alma. Imagínense, ¿quién puede contra el poder de Dios? ¿Será que el diablo puede contra el poder de Dios? Entonces, es decir, así como el diablo no puede contra el poder de Dios, nuestra vida está escondida en Él. Nuestra vida es protegida, es guardada por Él. Por eso la seguridad de nuestra salvación. Sí, nuestra salvación no es algo pasajero, algo perecedero. Nuestra salvación es eterna. Una vez Cristo nos limpió, nos lavó, dice la Biblia que venimos a ser parte de Él y nadie nos puede separar de su amor. Dice, continuamos en el 5, sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Yo les había hablado cuando expliqué lo de Juan, la importancia de nuestra fe. ¿Sí? Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. La fe es algo fundamental en nuestra vida, es algo que esa fe la puso Dios en nosotros. Pero mire que la fe es algo también, en cierta manera, es algo que se puede debilitar, ¿no? La fe puede ser debilitada. Dice la Biblia que nuestra fe aumenta y los apóstoles pidieron que su fe fuera aumentada, sí, porque es necesario mantener la fe viva. Sí, tanto la fe, la esperanza y el amor es algo que nosotros debemos trabajar en ello continuamente. Y dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, esa fe nosotros debemos de hacer que permanezca siempre, que no mengue la fe. Es importante en nosotros, o sea, la fe en cada uno de nosotros es muy importante, porque recordemos que es el instrumento que Dios usa, es como el medio. Sabemos que somos salvos por gracia, por la obra de Jesucristo, pero nuestra fe, creer en Él, es el medio, el instrumento que Dios usa para que exista esa conexión. Dice, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces, mire, bueno, voy a hacer un pare ahí. Hay tres palabras que yo encontré aquí importantes acerca de reservada, guardada y preparada. Bien, bueno, hablemos, ahorita les comento sobre estas tres palabras que me parecieron interesantes en el texto. Dice, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Cómo así? ¿Nosotros somos salvos hoy? Sí, hoy ya podemos tener la seguridad de que somos salvos, ¿cierto? Ya, esta seguridad, dice la Biblia que una vez creemos en Él, nos dio salvación, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios, es decir, que una vez
creemos en Él, ya somos salvos, ya podemos estar convencidos de nuestra salvación. Pero ¿qué pasa? No ha sido totalmente manifestada. O sea, todavía no vemos. Estamos como detrás de un velo que no nos permite ver, ¿cierto? Con nuestros ojos no podemos decir, bueno, ya la salvación, ya la veo, ya la conozco, ya sé cómo es, ¿cierto? Totalmente, no. Nuestra salvación es nuestra ya, pero en parte, sí, en parte. Dice la palabra que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Sí, todavía no vemos, no podemos dimensionar lo que les decía ahora, no podemos dimensionar la grandeza de nuestra salvación. Y por eso a veces a muchas personas por eso vuelven atrás, por eso muchas personas aman más este mundo. ¿Por qué? Porque no dimensionan lo grande de la salvación y todavía no se ha manifestado. Dice la Biblia que tenemos aflicciones, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero que la salvación la tenemos asegurada, debemos de creer que sí. Y es algo grande, es algo maravilloso, que es difícil. El apóstol Pablo dijo que él no podía manifestarlo con palabras, lo que él había visto. Sí, él vio cosas cosas que ojo no vio, que oído no oyó, ni han subido a corazón de hombre. Dice, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Y esa es la salvación. O sea que no nos es fácil. ¿Por qué? Porque aún si lo sabemos tal vez, pero no lo hemos experimentado en plenitud. Ni el apóstol Pablo pudo expresarlo bien, todo lo grande que es. Sí, por eso a veces nos sentimos tristes, nos sentimos afligidos. Pero ¿será que si hubiéramos visto ya todo eso, estaríamos de la misma manera hoy con nuestras circunstancias difíciles? No. Mire, yo siempre digo, el apóstol Pablo en medio de en la cárcel, en medio de sus tribulaciones y en medio de todo esto, él siempre nos decía regocijados en el Señor siempre, y nos daba ánimo, y estando preso y estando en las peores circunstancias que un ser humano puede vivir, estando enfermo, ¿sí? Y en todo eso, ¿pero por qué? Porque él ya sabía, ya había experimentado lo que le esperaba, y por eso él dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, era más. Él deseaba las dos cosas, pero él deseaba ya estar en el reino de los cielos, porque ya sabía lo que era. Le había sido revelado, ¿cierto? La salvación. Nosotros aún no se ha manifestado en nosotros, aún no experimentamos. Sí, pero esta palabra nos debe de alentar, de consolar. Ese es el propósito, ¿no? Dice para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Para cuándo? En el tiempo postrero. Bueno, ahí la palabra tiempo en el griego es kairos, ¿sí? Tiempo de Dios, tiempo señalado. Es decir, no es algo que nosotros podamos saber cronológicamente cuándo va a ocurrir. Sí, este tema es también tenerlo en cuenta, el tiempo kairos y el tiempo cronos, ¿no? Aquí se refiere a tiempo kairos, un tiempo señalado, ¿sí? Un tiempo en el cual Dios solo lo sabe, ¿sí? No podemos saber los tiempos, ¿sí? Dice, no nos toca a nosotros saber los tiempos y las sazones que solo el Padre puso en su sola potestad. Exacto, en su sola potestad Dios es soberano. Entonces, en el tiempo final, en el tiempo postrero se va a manifestar. ¿Cuándo será esto? No lo sabemos. Así como no sabemos cuándo será el arrebatamiento de la iglesia, no lo sabemos tampoco, pero en el tiempo señalado, Dios ya tiene ese tiempo fijo. ¿Sí? Para nosotros es un misterio, pero continúa allí. Dice, ahora sí las tres palabras. ¿Cuál fue la primera palabra de nosotros? Reservada, que sois guardados, y dice, y preparada. ¿Listo? Entonces, repito. Reservada, guardada y preparada. Esas tres palabras son referentes a nosotros y a nuestra herencia. ¿Sí? Hay algo preparado, hay algo reservado y estamos guardados. Esas tres palabras yo las tuve ahí en cuenta cuando leí esto, que es para nosotros. Bien, continuamos ahí, versículo 6.
en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. Bueno, allí estaba mirando, yo decía, bueno, ¿a qué se refiere esa palabra en lo cual? ¿Sí? Algunos piensan, bueno, se refiere al tiempo postrero, o se refiere al poder de Dios, o se refiere a todo lo anterior. O sea, yo pienso que se refiere, personalmente, que se refiere a todo lo anterior, a todos los privilegios que ya vimos, ¿sí? Nuestra herencia, la salvación, lo incorruptible, pienso que se refiere a todo eso. Y, por supuesto, también al poder de Dios, ¿sí? Entonces dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Bien, aquí nos está hablando ya un tema que no nos gusta mucho, ¿cierto? No nos gusta mucho hablar de las pruebas. ¿Por qué? Porque el cristiano, y más en los últimos tiempos, estamos acostumbrados a que nos hablen de prosperidad, de ser bendecidos, de que aumente nuestro capital, nuestra ganancia, de que queremos la unción, ¿cierto? Queremos el poder de Dios, ¿cierto? Queremos los dones, y esas son las cosas buenas del evangelio, ¿cierto? El ministerio, muchos quieren hacer una gira evangelística, misionera, a predicar en estadios, grandes eventos, campamentos, bueno, todo eso es muy bueno, pero ya cuando nos hablan de pruebas, ahí sí ya no nos gusta. Ahí sí ya es la otra parte del evangelio, ¿cierto? Eso sí ya lo como que no, de eso no hablemos. Estos grandes predicadores de estos temas casi no hablan, casi no tocan el tema de las pruebas, pero mire, el apóstol Pedro, que experimentó él mismo lo que era conocer a Jesús, ¿cierto? Habiéndolo negado, pero luego lo conoce, y vemos que la parte de la transformación de Pedro fue que él estuvo dispuesto a morir por Cristo y ya no le negó más, ¿cierto? De esa parte casi no se habla. Se habla solamente, que Pedro negó al Señor, pero no se habla que Pedro murió, casi no se habla de que Pedro murió por Cristo y que ya no le negó más, ¿cierto? Sino que al contrario, sufrió. Mire, también Pedro fue crucificado, ¿sí? A diferencia, la única diferencia fue que cuentan los historiadores que Pedro no quiso ser crucificado como Jesús, sino dijo, no, yo no soy como el maestro, y que lo voltee en su cuerpo y que muera así, sí, como demostrando pues que él era indigno aún de ser crucificado y de morir como el Señor. Bien, entonces estamos aquí en este punto, en este tema. Mire, el dolor es algo inevitable, ¿sí? No podemos evitar el dolor, ningún ser humano lo puede evitar. Nacemos para sufrir, esa es la realidad, es una realidad. Se nace para el sufrimiento, y algunos autores de la Biblia nos hablan más de esto. No lo puede hablar Job, no lo puede hablar Salomón, no lo puede hablar David, porque ellos experimentaron, Jeremías, porque ellos no lo experimentaron, ¿sí? Aunque todos, pero hay unos que especialmente nos hablan del tema, ¿no? Porque Isaías también sufrió. Bueno, todos ellos sufrieron por la causa de Cristo. Y aún los seres humanos, una vez, o sea, el sufrimiento, el dolor es consecuencia del pecado, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Es inevitable el dolor, el sufrimiento es para todos los hombres en menor o mayor grado, ¿sí? Eso sí, unos sufren más que otros, ¿sí? Y también dice, el cristiano no se libra de ellas. Nosotros como cristianos no nos libramos de ellos. Dice, por el contrario, tenemos diversidad de pruebas. Sí, ahí lo está diciendo, diversas pruebas. ¿Sí? Es decir, usted dirá, no, es que a mí siempre mi prueba es con la enfermedad, o mi prueba es esta. Sí, pero hay diversidad de pruebas. Un día va a ser probado de una manera, otro día va a ser probado de otra, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? No quiere decir de que a Dios le gusta vernos sufrir. Eso no es lo que la palabra de Dios quiere. Sí, no es que a Dios le gusta nuestro sufrimiento, lo va a poner a sufrir, lo vea que sufra, que no. Pero sí es necesario. Si es necesario, si lo leen allí en el 6, donde sí dice, si es necesario que seáis afligidos en diversas pruebas. Entonces, dos cosas que la prueba dice, debe ser
La prueba es necesaria y la prueba es temporal. Son dos cosas de la prueba. Dice la palabra, debes entrar en el reino de Dios a través de muchas tribulaciones. ¿Sí? A través de muchas tribulaciones. ¿Quién entró al reino de los cielos sin ser probado? Ninguno. Todos los que están en este momento, los que murieron en Cristo, han pasado diversas pruebas, muchas pruebas. Para poder ir al reino de los cielos, debemos pasar por muchas pruebas. Pero debemos ver que el Señor también la sufrió, ¿no? Exacto, él fue el experimentado en quebranto. Esta vida es el ensayo general para la eternidad. Entonces, mire, esto no es para, como yo les decía antes, esto casi no se enseña. Y a la iglesia yo creo debería preparársele más para las pruebas, para el sufrimiento, para que cuando estén allí en ese momento no se sientan sin salida, ¿cierto? Y muchos vuelven atrás. Mire, muchos en los momentos de prueba no vuelven a la iglesia, se alejan, se apartan. Pero yo digo, se necesita estar preparado, se necesita que nos hablen de estos temas, o sea, toda la Biblia. Debemos de tomar toda la Biblia por igual. Si el apóstol Pedro nos habla de mucho sufrimiento, debemos de estudiarlo también. Si no debemos tratar de hacer el quite. Y nosotros cuando estamos en la prueba, lo que queremos es salir rápido de la prueba, ¿cierto? Salir rápido de la prueba. Pero ¿esa será la solución? No, mire, hasta que no aprendamos o la lección que Dios nos quiere dar, no debemos de pedir salir de la prueba, ¿sí? Un pastor decía, bueno, su prueba es como un vaso de agua, ¿sí? Como un vaso de agua ahí, o algo así como un vinagre. Si usted toma un poquito y no quiere, y se toma hasta la mitad, o se lo toma, pero deja un poquito, ¿qué va a pasar? Si no pasa toda la prueba, vuelve el Señor otra vez y como que le llena el vaso hasta que no se lo tome todo, no sale de la prueba. Sí, y eso no lo entendemos. A veces queremos saltarnos las pruebas, pero vemos aquí que el apóstol Pedro nos está diciendo que son necesarias, las pruebas son necesarias, ¿sí? Y vamos a ver por qué son necesarias. Allí continuamos. Bueno, dice, si es necesario, tengáis que ser afligidos, pero antes de eso habíamos visto, aunque por poco tiempo. Entonces, otra situación de la prueba es que es temporal. Sí, la prueba no es permanente, la prueba no es para siempre. Y aunque, por ejemplo, que tengamos una prueba para toda la vida, aunque eso casi nunca ocurre, ¿no? Aunque puede llegar a ocurrir una enfermedad que es para toda la vida, puede ser. Pero aunque ocurra para toda la vida, eso no es nada comparado con la eternidad, ¿sí? Que usted viva 70, 80, 90 máximo, ¿cierto? 90 años. Eso no es nada en relación con la eternidad. Es eterno, no es medible. Nuestra mente no alcanza a comprender qué es la eternidad. Y las pruebas son absolutamente temporales. Es decir, son por poco tiempo, por leve tiempo. Mire, cuando estemos en el reino de los cielos, nosotros tal vez vamos a mirar, si pudiéramos mirar atrás y ver, bueno, esto es lo que yo sufrí, estas son las pruebas, y tal vez podríamos decir, bueno, esto no es nada, estas pruebas no es mucho, no es nada lo que yo sufrí comparado con la grandeza y la majestad de Dios. O sea, las pruebas son tan temporales, tan pequeñas, que en realidad no es nada. Así sean pruebas muy grandes, que para nosotros nos parece grandes, y más cuando la estamos pasando, nos parecen realmente grandes. Pero cuando estemos allá, vamos a ver que esas pruebas son pequeñas y son muy pocas, muy leves en realidad. Tal vez pudiéramos decir eso, ¿no? Ay, Señor, bueno, hubiera querido ser probado aún más, ¿cierto? Bien, dice así. Versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Bien, entonces, ¿qué está siendo sometido? Nuestra fe, ¿sí? Es como metida en el horno. El fuego duele,
¿sí o no? El quemarse, yo creo que es una de las peores muertes, morir quemado, quemarse simplemente duele. Pero así es puesta a prueba nuestra fe. Sí, pero mire, Dios no lo prueba a usted a ver si me va a negar o no. Sí, no, ¿por qué? Porque Dios ya conoce todas las cosas. Recordemos que uno de los atributos de Dios es la presciencia de Dios. Es decir, que Él ya conoce el futuro, ya conoce todas las cosas. Él tiene un conocimiento previo. Él sabe de nosotros, Él conoce nuestra fe. Pero entonces la prueba es ¿para qué? Para nosotros. O sea, la prueba es para cada uno de nosotros mismos, que sepamos realmente. Sí, que nosotros sepamos que somos de Dios, que le amamos y que podemos vencer la adversidad. O sea que estas pruebas, como repito, no es para demostrarle a Dios que lo amamos, sino que es para nosotros mismos. Ya, esas pruebas Dios las utiliza para que nosotros mismos veamos qué tan fuertes somos. Y es nuestra fe, ¿sí? Nuestra fe tiene que sufrir esas pruebas, esas son sometidas como en el fuego. Dice, mucho más preciosa que el oro. O sea que de los metales, el metal más precioso es el oro. ¿Sí? El oro es puesto en el fuego, lo meten a altas temperaturas, toda la escoria sale, toda la pajilla, todo eso se quema, no queda nada, pero el verdadero oro, el oro puro, cuando sale del horno, ya sale el oro puro, ¿sí? Ya sale todo eso, el oro macizo, sale de ahí, las impurezas ya fueron eliminadas en ese proceso. Lo mismo pasa con nuestra fe, con nosotros. Sí, una vez después de salir de la prueba, ya las impurezas se han quitado. No sé si han notado eso, que después de una prueba uno es mejor persona, uno en muchos sentidos ha mejorado. Ese es el objetivo de la prueba, porque si no, entonces ¿cuál es el objetivo? ¿No? El objetivo es que mejoremos, que reconozcamos, que veamos nuestras fallas. Sí, ese es el objetivo de la prueba. Pero entonces dice en el cual perecedero se prueba con fuego, sea ya en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Es decir, ¿a qué se refiere eso? En alabanza, en gloria y honra, ¿a qué se refiere? Mire, se refiere, no es la alabanza que nosotros le damos a Dios, sino es Dios a nosotros. Es como el tribunal de Cristo, ¿sí? El tribunal de Cristo, recordemos, el apóstol Pablo lo representaba de esa manera, ¿cierto? Que eran pues nuestras obras son puestas a prueba y luego de eso lo que queda es lo que va a permanecer para siempre, ¿cierto? Aquí pasa exactamente lo mismo. El Señor va a dar alabanza, honra y gloria. ¿A quién? Cuando ya hayamos soportado, pasado toda la prueba. Y dice ahí, cuando sea manifestado Jesucristo. Cuando dice alabanza, honra y gloria, ¿no? Dice cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Y cuándo será manifestado Jesucristo? Primeramente, el arrebatamiento de la iglesia. Este es el evento que nosotros estamos esperando. El arrebatamiento de la iglesia es lo primero. Cristo se va a manifestar. El tribunal de Cristo. ¿Sí? Luego del arrebatamiento, el primer evento que va a ocurrir, ¿cuál es? El arrebatamiento de la iglesia. Luego de eso, ¿qué es? El tribunal de Cristo. Luego de eso, ¿qué viene? Las bodas del Cordero. ¿Ya? Entonces, ese es cuando Cristo se manifiesta. Ese es el momento de que se manifieste Cristo. Y ahí dice el Señor Jesús que Él viene, he aquí que viene y su recompensa. Dice, he aquí que vengo pronto y mi galardón conmigo. O sea, eso es lo que el Señor va a recompensar a cada uno según sea su obra, ¿cierto? Y que haya pasado la prueba, digamos, del sufrimiento, del dolor y todo esto, que no queremos, pero que es necesario. Entonces recordemos eso. Bien, en Hebreos 12:10 nos dice que nos es provechoso para que participemos de su santidad. ¿Qué cosa? El sufrimiento. El sufrimiento, repito, nos es provechoso ¿para qué? Para que participemos de su santidad, ¿sí? Dos cosas, la salvación es la herencia y el fuego causa mucho dolor, pero la salvación es la herencia, eso es lo que estamos viendo ahí. Bien, entonces yo por aquí apunté un comentario muy bonito que dice
Mientras viajemos, tenemos la esperanza viva. Bueno, ese comentario no sé de quién es, ¿sí? Porque ahí no, donde lo leí no estaba el nombre del autor, pero lo voy a mencionar. Mientras viajemos, tenemos la esperanza viva. Cuando el viaje termina, la esperanza viva se convierte en la herencia prometida. Es decir, nosotros estamos en un viaje hacia la salvación, hacia nuestra herencia. Vamos camino a casa. Nadie que va camino a su casa está triste, ¿sí? A pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades, no estamos tristes. Dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, ¿sí? Entonces el gozo, la alegría, aquí lo vemos, que nos dice que con alegría, porque es por poco tiempo y porque vamos rumbo a la salvación, rumbo a la vida eterna. Bien, continuamos allí. Estamos en el versículo 8. Dice, a quien amáis, porque estamos hablando de quién, de Jesucristo, ¿cierto? Cuando Jesucristo se ha manifestado. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. El apóstol Pablo, recordemos quiénes eran los destinatarios, los expatriados, ¿sí? Los judíos que estaban viviendo en diferentes lugares, en Ponto, en Galacia, en Bitinia, ¿cierto? En el Asia Menor, que hoy en día es Turquía. A ellos eran judíos. Y mire, y se refiere a todos los peregrinos, los extranjeros, como nosotros. O sea, es decir, también está siendo dirigida a nosotros que somos peregrinos y extranjeros, que nuestra naturaleza, nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, sino en los cielos, ¿cierto? Aquí nos está hablando, y él está hablando, el apóstol Pedro sí fue testigo de primera mano, sí lo vio a Jesús, ¿cierto? Vivió, lo experimentó, estuvo allí en todo momento, lo vio resucitado, lo vio cuando ascendió, o sea, estuvo ahí. Pero, ¿qué pasa? Esos primeros cristianos no lo habían visto, no habían tenido el privilegio, la dicha de ver a Jesús. Así como nosotros hoy tampoco hemos visto a Jesús. No podemos decir, sí, yo lo vi, él era de esta manera, él era rubio, era crespo, era lacio. Bueno, no sabemos su físico, cómo era, ¿cierto? Dices, pero lo amamos. Nuestra característica es que lo amamos aún sin haberlo visto. Y en el momento que ya lo veamos, va a ser algo familiar, no va a ser algo desconocido para nosotros. Cuando tengamos esa dicha, ese privilegio, sabemos que lo amamos y lo hemos conocido, ¿sí? Es el conocimiento, es algo maravilloso, la fe en Él, el creer en Él. Dice, a quien amáis sin haberles visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Ese gozo lo compartimos todos los cristianos en todo el mundo, en todas las épocas, en todos los tiempos. El gozo de conocer a Jesús, el gozo de conocerlo sin haberlo visto, el gozo de amarlo sin haberlo visto, es el gozo común. Somos parte de una misma familia, ¿sí? A pesar de no haberlo visto a Jesús, ¿sí? Es un gozo. ¿Y qué significa la palabra inefable? Bueno, inefable quiere decir que no se puede expresar con palabras, es decir, un gozo indecible, un gozo inexpresable, inexplicable, no se puede expresar con palabras. El gozo de amar a Jesús es algo que no podemos explicar, no nos es fácil. Dice gozo inefable y glorioso, sí, es un gozo sobrenatural, es algo fuera de lo común, el gozo que tenemos en la salvación. Sí, nos habla la palabra de qué, del gozo de la salvación, del gozo de conocer a Dios. Es un gozo que el apóstol Pablo no pudo explicar con palabras. Y aún nosotros también debemos experimentar ese gozo. Bien, hasta aquí es como una sección. Bueno, no, falta un versículo más. Dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Bien, nos está hablando, dice que nos gozamos con gozo inefable y glorioso. Dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Es decir, el fin no se refiere al final, sino al propósito, ¿sí? ¿Cuál es el propósito de nuestra fe? La salvación de nuestras almas, ¿sí? Entonces, ¿a qué nos lleva? ¿Cuál es el camino que conduce
que nos está conduciendo en este momento? Nuestra fe. ¿Hacia dónde? Hacia la salvación de nuestras almas, ¿sí? Entonces lo que les decía ahora, nadie va triste a su casa, nadie va triste a su hogar, a su morada, ¿sí? Debe haber una alegría, debe haber un gozo inefable porque nos estamos dirigiendo a nuestro verdadero hogar. Es nuestra verdadera naturaleza, ¿cierto? No es aquí, no somos terrenales, no. Hemos nacido de Dios, ¿cierto? Ya lo habíamos dicho, renacimos. Renacer es nacer de nuevo, nacidos de arriba, lo que expresa el apóstol Juan. Hemos nacido de arriba. Bien. Y como les decía, bueno, inefable es algo que no se puede explicar. Bien, versículo 10, 11 y 12, ya con estos tres acabamos entramos como en una pequeña sesión, ¿sí? Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Bueno, ahí nos está hablando de los profetas, ¿sí? Que profetizaron de la gracia, ¿sí? Recordemos que somos salvos por gracia, ¿sí? Gracia es la palabra que la humanidad ha sido salva por gracia, ¿sí? Por gracia, gracia. Esa es la palabra clave para la salvación. Nadie merecía la salvación. Sin los del Antiguo Testamento, ellos tampoco. Los que fueron salvos, ellos también fueron salvos por gracia. No podemos decir, no, es que ellos fueron salvos por obras. Nadie fue salvo por sus obras, nunca. Todos somos y serán salvos por gracia. Es la gracia lo que nos salva. Dice, los profetas, ¿qué profetas? Bueno, puede ser los profetas del Antiguo Testamento, ¿cierto? Isaías sí que profetizó acerca de esto, ¿cierto? Del Mesías. Isaías es llamado el profeta mesiánico, ¿cierto? Porque él ya sabía, él dice, varón de dolores, experimentado en quebranto, pero también nos habló, o sea, habló del sufrimiento de Cristo, pero también habló de la gloria, del reinado de un rey justo, habló del milenio, o sea, habló de todo, no solamente una primera parte, ¿sí? Ahí en Isaías nos dice que Jesucristo era aquí, que él ha venido, que el propósito de él, que fue enviado ¿para qué? Para sanar, para traer, para anunciar el año agradable del Señor, ¿cierto? Para proclamar apertura de la cárcel y todo esto, ¿cierto? Ahí nos da unas de lo que vino a hacer Jesús en su primera venida, pero miren, en un mismo versículo nos habla también de la segunda venida, ¿sí? Y me gustaría que si Albeiro, mientras yo continúo, me puede buscar ese versículo donde nos habla de eso, varón, donde nos habla de esa parte, ¿sí? Yo lo quiero leer ahí en Isaías, porque no sé exactamente dónde está, que nos habla acerca de la primera y la segunda venida de Cristo en un mismo capítulo. Sí, que Jesús lee eso, esa parte la lee el Señor ahí en el templo, que la lee esa parte de Isaías. Y dice, esta palabra se ha cumplido hoy. Isaías 53. Dice, esta palabra se ha cumplido hoy ante vosotros. Sí, yo quiero que la leamos, porque Isaías vivió esas épocas. Bueno, continuamos aquí. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación. Bien, mire, ¿qué es inquirir? Inquirir es examinar, indagar, buscar. Sí, examinar, eso es inquirir. Sí, que el salmista también habla de inquirir en el templo, es decir, examinar, indagar, investigar y buscar. Bien, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Mire, la gracia no era, ellos no vieron, digamos, con sus ojos, pero ellos profetizaron lo que sería el Mesías, lo que sería Jesús en su primera venida, y ellos no entendían, ellos sí, o sea, a ellos no les fue revelado todo,
¿sí? A los profetas, recordemos que la revelación fue algo progresivo, ¿sí? Algo que fue en aumento a medida que, mire, es más, los apóstoles, nosotros tuvimos más revelación ahora, tenemos más revelación ahora que lo que los apóstoles tenían, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el arrebatamiento de la iglesia no fue revelado a ellos, a los apóstoles, ¿cierto? A Pedro, a Juan, ellos no hablaron del arrebatamiento, ¿cierto que no? ¿A quién le fue revelado? Al apóstol Pablo, ¿sí? Entonces, mire, la revelación va en aumento. A medida que iban pasando las épocas, iba aumentando también la revelación. Entonces, nosotros ya tenemos la revelación de toda la palabra. Es decir, ya conocemos, aunque obviamente no hay cosas que siguen ahí como en misterio, ¿cierto? Como las fechas, eso no lo sabemos, no lo sabremos, pero sí se nos ha revelado y creemos que estamos viviendo en el último tiempo. Creemos que estamos en esos tiempos. Entonces, yo quiero hablarles entonces de Isaías. Isaías. Es en Isaías, cuando el Señor lee, allá está en Mateo, dice, esta palabra se ha cumplido hoy, donde dice que lo envió. El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Dónde está? Lo estoy leyendo en Lucas. Sí, en Lucas, pero entonces que te lleve en Isaías, ¿dónde está? Porque él lo está leyendo en Isaías. ¿No está la referencia ahí? No. Ya, dice 61:1. Bueno, busquemos ahí en Isaías 61. Sí, dice Isaías 61:1. Dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Ahora, bueno, hasta allí. Bien, entonces, mira, ahí está hablando en los dos versículos, está hablando de la primera y la segunda venida. Entonces, cuando allá en Lucas el Señor lee solamente hasta una parte, ¿sí? No lee completo el versículo, porque él dijo, esta escritura está cumpliendo frente a ustedes. Pero no terminó de leer, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estaba reservada ¿para qué? Para la segunda venida. ¿Cuál era? El día de la venganza, ¿sí? Entonces, está en Lucas, ¿verdad? Ajá. Está en Lucas. Vuelvo a decir, dice, a proclamar el año de la buena voluntad de Dios. Ahí, hasta ahí, de Jehová. Hasta ahí lee el Señor. Porque la otra parte, ¿cuál es? Y el día de venganza del Dios nuestro. ¿Sí? Ahí ya, el Señor Jesús ya no leyó esa parte. ¿Por qué? Porque todavía no es el día de venganza. Todavía no es la segunda venida. Entonces, lo que estamos leyendo aquí, en Primera de Pedro, ¿qué es? Que los profetas miraron una parte. O sea, mire, imagínense Isaías, cómo Dios le reveló a Isaías esa primera y esa segunda venida. O sea, cómo fue esa revelación. Si alguien lo asemeja como ver a dos montañas, a dos picos de montañas, y usted las ve a la distancia. Si usted las ve a la distancia, las ve junticas, ¿cierto? Pero si usted ya se acerca, ya ve que hay una gran distancia. Entonces, los profetas del Antiguo Testamento de esa manera también veían la primera y la segunda venida. No entendían, ellos no entendían cómo así que el Señor viene a sufrir, cómo así que vino a hacer, a dejarse a escupir, a hacer todo lo que el ser humano quiso. ¿Cómo fue eso posible? ¿Cierto? Y a la vez viene a reinar. Dice, viene en gloria, viene en majestad, y habla de años de abundancia, de prosperidad. O sea, ¿cómo es eso? ¿Cierto? Isaías, pero ahí estamos, volvamos ahí a Pedro. En el versículo 10 dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Es decir, ellos se preocuparon por entender de qué se trataba, algo que no era para ellos, no era para su tiempo. Sí, dice también en uno de los evangelios que a los apóstoles vieron cosas que los profetas hubieran querido vivir. Sí, aún nosotros hubiéramos querido vivir, tal vez en el tiempo de Jesús, no sé, ¿cierto? Para ver
el cumplimiento de esa profecía, ¿cierto? Ya para nosotros es un hecho, es algo, digámoslo, aunque es histórico, algo que ya pasó, pero es una realidad. Para nosotros es algo que es comprobable, que la historia demuestra que es así, que Jesús vino y que la Biblia se ha cumplido, o sea, las escrituras se han cumplido y hay muchas cosas por cumplirse. Dice versículo 11, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Es decir, lo que les decía, ¿no? Que ellos indagaban, ellos querían saber más. ¿Por qué? Recordemos que el Espíritu de Cristo no estuvo siempre en los profetas, ¿sí? Es decir, venía sobre ellos así como venía sobre los profetas, sobre los sacerdotes, ¿cierto? Sobre los reyes, pero no era algo continuo. Cuando se rompe el velo del templo, ahí ya la presencia de Dios quedó permanentemente sobre cada uno de nosotros. Es decir, esa gracia es para nosotros, esta salvación de esa manera es para nosotros. Ellos indagaron, bueno, ¿cómo es que el Espíritu mora constantemente en una persona? Los profetas no tuvieron ese privilegio. Ellos les era revelado una parte solamente, pero nosotros ya tenemos la revelación completa de la Biblia. El Espíritu mora en nosotros cada día, cada mañana, en la noche, en todo momento el Espíritu está en nosotros. Esto era lo que los profetas no entendían e indagaban sobre esta salvación que hoy nosotros experimentamos, ¿sí? Dice, ellos escudriñaban qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. Bueno, Cristo una vez se hizo hombre, ¿cierto? Se hizo carne, ¿vino a qué? A sufrir, ¿sí? Porque como les decía al principio, es el destino de todos los mortales el sufrimiento. No hay alguien que pueda decir, por mucho dinero que tenga, no puede decir, no, es que nunca sufre. No, sufre por sí o por no. Por eso los bebés cuando nacen, ¿cierto? Vienen de una placenta cálida, a un lugar cómodo, tranquilo, y vienen ¿a qué? A sufrir. Salen de ahí, ya inmediatamente experimentan el dolor, el frío, lloran por eso, o sea, lloran porque ya es la realidad. Sí, ya el sufrimiento. Y Jesús no se salvaba, no se libró, digámoslo así, de los sufrimientos humanos. Él también vino a sufrir. No solamente en el Calvario, no Cuando solamente se hizo hombre. Exacto, una vez se hizo hombre empezó a sufrir al igual que todos los seres humanos, ¿sí? Luego vino pues la crucifixión, que ya sabemos la agonía de Cristo, ya sabemos que antes de la crucifixión a Jesús también lo intentaron matar, ¿no? Lo querían aprender, lo querían apedrear y él se les volaba, ¿cierto? Él se les escabullía cuando los judíos dijeron todavía no me ha llegado la hora y se les volaba. Pero Jesús sí sufrió, mucho sufrió, aunque no había pecado. El siervo sufriendo. Exacto, aunque no había pecado, y Isaías lo dice, varón de dolores, experimentaba en quebranto, ¿cierto? Como que escondimos de él el rostro. Y no le ¿cierto? estimamos. Y no le estimamos. Bueno, todo esto nos habla acerca de, exacto, el siervo sufriente. Dice, esos son los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendían tras ellas. A ver, ¿cuáles son las glorias? ¿Cuándo empiezan las glorias? Bueno, el primer evento que marcó la gloria de Cristo, ¿cuál fue? La resurrección. Ese fue el primer evento, la resurrección. Luego de la resurrección, ¿qué vino? La ascensión, ¿cierto? Algo glorioso. Luego de eso, ¿qué vino? La glorificación. Es decir, ¿cómo está hoy Cristo? No solamente está resucitado, sino que también está glorificado. ¿Cómo lo vio el apóstol Juan? Glorificado, ¿cierto? Ya lo vio, ya no lo vio como un humano común, ¿cierto? Sino que lo vio con sus ojos como llamas de fuego, sus pies como bronce bruñido, su cabello como blanca lana, su voz como el estruendo de muchas aguas, ¿cierto? Así dice que de esta manera lo vio con un cinto, dice que decía Rey de Reyes y Señor de Señores, o sea, ya lo vio diferente. Es decir, Cristo no está solamente resucitado, sino glorificado. ¿Y qué más continúa en esas glorias de Cristo? Bueno, es el rapto de la iglesia, ¿sí? Él en este momento ya está glorificado, pero viene el rapto de la iglesia, viene el tribunal de Cristo, vienen las bodas del Cordero, viene la segunda venida, viene el reinado de Cristo, ¿cierto? Durante el milenio y el reinado
eterno, no solamente milenio, sino eterno. Entonces, estas son las glorias. Esta es la gloria de Cristo. Es todo esto. Entonces, para los apóstoles no era fácil ver una parte y ver la otra y no saber cómo diferenciar o cuántos años había de diferencia, ¿sí? Porque ellos no sabían, de pronto pensarían, bueno, ¿cómo es esto? Viene y pronto ocurre lo otro. Ellos no sabían en realidad cómo era, ¿cierto? Solamente hasta lo que Dios les reveló. Pero fue algo maravilloso. Ellos se preocuparon por indagar. Ellos querían saber más. Sí, recordemos que Daniel también. Daniel decía, vi esto y no entendí. Y Daniel también se preocupaba y preguntaba, Señor, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Pero el Señor que le decía, anda Daniel, esto no es para tu tiempo. Quédate tranquilo, que al final de tus días recibirás tu herencia. Bien, ya estamos en el 12. Dice, a esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Bien, entonces, a estos profetas se les reveló que ellos no vivirían esos momentos, ¿cierto? Que eso era preparado, eso era estaba reservado, ¿sí? ¿Para quién? Bueno, No, y que los ángeles no pueden ver eso, ¿no? Tampoco. Exacto. Y solamente. Mire, esto estuvo reservado. ¿Para quién estuvo reservado esto? Para los apóstoles, que ellos vieron de primera mano, recibieron de primera mano la revelación de Jesucristo, ¿sí? O sea, ellos son los primeros. Ajá. Nosotros ya no lo vimos con nuestros ojos, no vimos a Jesús, ¿cierto? Somos testigos, sí, de lo que Él ha hecho en nosotros, pero no lo vimos con nuestros ojos, aunque sí ya podemos decir que sí sabemos que fue una realidad, ¿cierto? Claro. Que fue una realidad que ocurrió, que el Calvario ocurrió, que la ascensión ocurrió y que todo esto ocurrió, y también por la fe, no solo por la historia, sino por la fe, ¿cierto? Dice, lo que ellos administraban, es decir, a ellos se les fue revelado, ellos estaban administrando algo que no era para ellos, ¿sí? Es como verla a lo lejos. Recordemos que Abraham también, mire, Abraham, dice la Biblia que él veía por la fe, él vio una ciudad hecha no con manos humanas, ¿cierto? Dice que cuyo autor y constructor es Dios. Desde Abraham, mire, aún muchos años antes, muchos años pasaron, ¿cierto? Y Abraham ya tenía la fe, la seguridad y pudo ver a lo lejos, ¿cierto? Una ciudad celestial, a un Salvador. Está todo eso mediante la fe. Entonces, mire la importancia tan grande de la fe. Dice, para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo. Entonces recordemos que es el Espíritu Santo el que convence. Cuando vino el Espíritu Santo, ahí empezó. ¿Cuándo inició el Evangelio? Cuando vino el Espíritu Santo. Ese fue el inicio del Evangelio. No hay Evangelio sin el Espíritu Santo. ¿Sí? No podemos ser cristianos, no podemos hablar de Cristo sin el Espíritu Santo. Si no somos de Cristo, no tenemos al Espíritu Santo. Y si alguien no tiene al Espíritu Santo, no es de Dios. No podemos hablar de lo que no sabemos, de lo que no conocemos. Si nosotros no hablamos de Cristo, probablemente es porque el Espíritu no está en nosotros. Pero si hablamos de Cristo, ¿es por qué? Porque el Espíritu mora en nosotros. Una vez que creemos, el Espíritu mora en cada uno de nosotros. Somos templo del Espíritu Santo. Todo lo que hablamos es por el Espíritu Santo. Nosotros a veces decimos, bueno, voy a evangelizar y voy a hablar, pero recordemos que no somos nosotros. Cuando nosotros abrimos nuestra boca, dice la Biblia, abre tu boca que yo la llenaré. Es Dios el que está hablando a través de nosotros. Es el Espíritu que mora en nosotros, es el que nos revela, el que nos dice esto y aquello. Sí, es el Espíritu el que nos recuerda quiénes somos y lo que debemos hablar. Dice, el Espíritu fue enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Bueno, entonces, mire, si los profetas indagaron y no entendían, porque no era para su tiempo, sino para tiempo postrero, imagínense los ángeles, ¿sí? Ahí nos está hablando de que los ángeles anhelan mirar y saber de la gracia, la salvación. ¿Por qué? Porque mire, los ángeles están en el cielo. Los ángeles no conocen el pecado. Los ángeles no fueron redimidos, ¿sí? Los ángeles no tienen que ser perdonados, ¿cierto? Porque ellos ven continuamente la gloria de Dios, están allí, pero ellos anhelan, ellos miran hacia nosotros, los seres humanos, y ellos anhelan tener ese momento, tener esa oportunidad, tener el gozo de la salvación. Ellos no pueden, ellos obviamente son gozosos porque están con Cristo,
porque están con Dios, pero no porque hayan experimentado el ser redimidos, el ser salvos del pecado. ¿Por qué? Porque no cometieron pecado, ¿sí? Porque viven de esa manera con Dios, y ellos anhelan, ellos quisieran venir y predicarle a la gente de lo que es la salvación, de lo que fue la muerte de Cristo. Ellos como que tratan, anhelan mirar, ver, ellos quisieran indagar, sentir lo que nosotros sentimos cuando el Señor nos perdona, cuando hemos pecado y el Señor nos perdona. Eso que sentimos nosotros, eso lo quieren sentir los ángeles. Ellos quieren experimentar eso, ellos quieren predicar el evangelio, ellos quieren compartirle a otros, pero no es para ellos, no es el ministerio de ellos, ¿sí? No es la labor de ellos. Esa labor nos toca a nosotros, ¿sí? Esa labor de predicarle a otros es nuestra. Entonces, si tenemos esa posibilidad de hablarle a otros, no desaprovechemos las oportunidades que se nos presentan. Dice la Biblia que hablando la palabra, predicando a tiempo y fuera de tiempo. Entonces recordemos eso, tenemos la esperanza viva. Al final la esperanza, el fin de la esperanza es nuestra herencia, que es la salvación. O sea, esta esperanza se va a convertir en ¿qué? En nuestra herencia. O sea, mientras vamos por el camino, tenemos la esperanza viva. Una vez lleguemos al camino, esta esperanza se convierte en nuestra herencia para salvación. Y ninguno que va camino a casa va triste. Entonces, ánimo en el Señor Jesucristo, que la salvación, lo que nos espera, es grande, ¿sí? Gloria a Dios.